ha habido momentos de todo. Me he llegado a plantear, oye, a mí me gusta mucho la bici, pero no sé si tanto como para pasar tantas horas encima de un sillín, ¿no? Opportunity, I don't think the climbs are long enough for one of the two to make a difference. Soy Daniel Reis, ciclista aficionado y yo diría que mountain biker de nacimiento. Así que esto de practicar gravel, de apuntarme a una carrera de gravel, es de alguna manera como salir de mi zona de confort, ya no solo por la disciplina, sino sobre todo por la distancia. Voy a participar en Track A200, para mí es salir completamente de la zona de confort, sobre todo por el kilometraje. Ya me han puesto en preaviso que a pesar de la distancia se va a salir muy rápido. Y bueno, eso es algo que me tiene un tanto expectante, ¿no? El ver cómo es la salida de una carrera que se supone de resistencia, de tanta resistencia, sin embargo se va a salir muy rápido con el desnivel acumulado positivo más potente al principio, los primeros 45 kilómetros, y con bajadas que con estas bicicletas de gravel son muy técnicas y son hasta cierto punto peligrosas si tienes una caída, porque al final no llevas protección como puedes llevar a lo mejor en enduro, ¿no? La única protección que tenemos es la de 2 milímetros de licra que va en nuestro cuerpo. Va a haber mucha gente muy junta a alta velocidad, con neumáticos muy estrechos, y eso es algo que me tiene bastante expectante. Y luego sobre todo la gestión del ritmo, la gestión de la nutrición y la gestión de las emociones, de no dejarse llevar por un momento de alegría, gastar más cartuchos de los que tocan. No estoy para nada habituado a ese tipo de circunstancias, me van más las carreras cortas de darlo todo desde el primer momento, y esto es un descubrimiento completamente nuevo para mí. La carrera, Track en sí, yo creo que va a ser muy divertida, pero todo el proceso hasta llegar a la carrera lo ha sido más todavía. Ha sido exigente porque los organizadores han propuesto un tipo de recorrido que no te deja muy claro qué tipo de bici tienes que llevar, qué configuración. Al final son 200 kilómetros con 2.500 metros de desnivel positivo acumulado, pero que los acumulas en apenas 55 kilómetros, el resto es llano, pero a la vez tienes senderos, tienes bajadas rápidas, técnicas, tienes subidas de hasta el 25%. Así que, por ejemplo, a nivel de transmisión, pues era todo un reto encontrar algo que funcionase bien con tales desniveles y a la vez no te dejase tirado en un grupo en el llano. He tenido que hacer muchos ensayos y errores, probar un material, volver a salir, no convencerme otro, qué tipo de mochila llevar para acumular todos los embalajes de la nutrición, por ejemplo, para no dejar nada en el terreno, las ruedas, qué ancho, qué tipo de taco del neumático, qué presión en los neumáticos, porque algo que he descubierto es que en una carrera tan larga, con bicicletas de gravel que no tienen suspensión, de la presión que empiezas la carrera a la que lo acabas, hay mucha diferencia, porque con túbeles se va perdiendo presión poco a poco en cada uno de los pequeños golpes que das contra el terreno. Así que ha sido muy divertida toda esta parte y me ha servido para aprender muchísimo de esta nueva disciplina.
mí entrar en una carrera de gravel es de alguna manera salir de mi zona de confort, porque yo vengo de estar practicando toda mi vida mountain bike, obviamente carretera también para entrenar y hacer marchas, pero es solo la tercera vez que hago una carrera de gravel en mi vida y nunca antes en esta distancia tan potente. Así que de alguna manera buscaba eso, ¿no? Buscaba ponerme a prueba a mí mismo y salir de la zona de confort. El gravel para mí simboliza una nueva expresión, algo fresco dentro del ciclismo, algo que me está motivando día a día, porque no deja de ser un punto intermedio entre el mountain bike, que lo tengo ya muy conocido, y la carretera, que tiene ciertos peligros, el tráfico y demás, así que redescubrir, sobre todo desde que he venido a vivir a Girona, estos caminos, estas pistas, socializar de la manera que se socializa, especialmente en Girona, con el gravel, está siendo pues todo un soplo de aire fresco para mí, para seguir con esa motivación de pedalear y demás. Y luego, por otro lado, a nivel general, yo creo que el gravel es de alguna manera como volver a los orígenes. Hay gente que dice que es una disciplina nueva, yo no lo veo así. Yo creo que las bicicletas al principio, cuando aparecieron, incluso aquellos primeros intrépidos que hacían el Tour de Francia, aquellas carreras de carretera, en verdad eran bicicletas de gravel, porque el asfalto prácticamente no existía, ¿no? Tenían que ser todoterreno. Así que de alguna manera se está volviendo a los orígenes y se está pagando tributo a todos aquellos pioneros que empezaron en este mundillo. Hacia arriba. A nivel de expectativas emocionales en la carrera, no lo sé, eso es difícil de controlar, pero es cierto que me va a hacer mucha ilusión si llego a meta entero, es mi objetivo real, me da igual la posición, me da igual si entro solo, con un grupo, yo lo que quiero es llegar a meta y haber sido capaz de entrenarme durante todo este tiempo, tanto física como mentalmente como nutricionalmente, para llegar con energía, llegar entero. Si eso sucede, me voy a emocionar seguro, porque es mi objetivo a cumplir, entonces, bueno, es lo que voy persiguiendo. Cuando estoy en algún momento de estos de crisis, tengo varias estrategias dependiendo del nivel de crisis que hay, ¿no? Si el nivel de crisis es bajo, lo que hago es mentalmente repetir alguna canción de las que más me guste en bucle. Eso si la cosa es liviana, pero si la cosa va a más y realmente ya empiezo a tener, yo que sé, calambres, problemas musculares, algo que físicamente puede hacer que pare mi participación en la carrera, pues lo que hago es empezar a pensar en mi mujer y en mi hija sobre todo, ¿no? En momentos felices con ellas, momentos en familia, y eso suele tener más efecto que cualquier gel de cafeína que pueda tomar. Y si estoy en un momento ya como muy delicado, en plan extremo, lo que hago es intentar acordarme de mi padre, ¿no? que desgraciadamente nos dejó hace, no llega a 3 años, por culpa de un cáncer, y siempre pienso que él de alguna manera está viendo el streaming de la carrera desde allá arriba, y eso pues, eso sí que es un chute para seguir. Espero no tener que tirar de esa estrategia, pero bueno, sé que él siempre me va a estar ahí de alguna manera empujando si llego a ese punto. En los días en los que he podido hacer reconocimiento del recorrido, para mí la sorpresa ha sido la alegría con la que me lo he tomado, siempre con muchísima positividad, en el sentido de, comparándolo con el mountain bike, bajar por ciertos sitios o transitar ciertos senderos en los que con mountain bike diría, bueno, esto es muy fácil, pero con una bicicleta de gravel la cosa se complica, entonces ahí es donde sale un poquito la pimienta, ¿no? Donde sale un poquito la motivación, y la verdad es que incluso no me ha importado que estos últimos días llueva, cambien las condiciones, se ponga el terreno más duro, porque tengo muchas ganas, tengo tantas ganas que es como que pase lo que tenga que pasar, porque quiero disfrutarlo a tope.
Pasa por todas las fases de mi vida. ¿Tú crees? ¿Ah? Ha llegado súper bien. Pasa por todas las fases, tío. Es increíble cómo anímicamente estás arriba, luego te sientes fatal, luego ves gente que te ha pasado hace 2 horas y de golpe lo ves que ha explotado y dices, oye, pues a lo mejor no voy tan mal, y vuelves a subir, luego te da otro bajón, no sé, es toda una historia esto. Oh, mola. Gracias. Sí. Vale, Juan, qué coral. Ha sido una montaña rusa absoluta, euforia, sentirte fatal, volver a motivarte, a tener energía, luego sentir como que no vas a llegar, estar a punto de abandonar, ver que otros lo están pasando peor que tú al final y venirte arriba. La verdad es que los últimos 40 kilómetros han sido todo cabeza, todo cabeza, porque si fuese por las piernas, por las rampas que he tenido, tenía más calambres que Pikachu. Así que al final ha sido todo cabeza y contentísimo de llegar. Y además de no haber sufrido ningún tipo de avería, sobre todo, porque he visto cantidad de pinchazos, roturas de ruedas, de llantas, bujes destrozados, muchísimos problemas con las transmisiones, con tanto barro. Así que en ese sentido he sido conservador y he podido llegar a meta nada más que con el gris-gris de la cadena seca, obvio después de tanto barro, ¿no? Pero engancha dentro de este sufrimiento, llegas a meta y es una explosión de alegría, de ilusión y de decir, ya estoy pensando en la próxima, en el año que viene, en cómo mejorarlo, en cosas que creo que tengo que cambiar. He pagado muchas novatadas hoy, pero no me amarga el debut en esta distancia, contentísimo. No sé, quizá siga por esta línea, quizá empiece a investigar cada vez más gran fondo, quizá algún día ultradistancia, no lo sé, pero ha sido como un primer pasito en un mundito que me ha enganchado.